Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías que aparecieron con gloria. Hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadlo. Cuando sonó la voz se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es 6 de agosto, queridos hermanos. Celebramos hoy la transfiguración del Señor. Todos los años, en el segundo domingo de Cuaresma, escuchamos el relato de la transfiguración de Jesús, cada vez según el evangelista del año. Allí tiene una finalidad concreta de preparación al Triduo Pascual, después del Evangelio de las Tentaciones en el primer domingo de Cuaresma, que nos hace fijar la mirada en la muerte y resurrección del Señor. Por eso la luz de la transfiguración anticipa de alguna manera el misterio pascual completo. La fiesta de hoy es de origen oriental y monástico. Se puede decir que nos invita a mirar contemplativamente al Señor glorificado, iluminado con la luz plena de la Pascua, y ya con una proyección hacia el final de los tiempos, cuando se dé el triunfo total de Dios sobre toda la creación. Y las lecturas que hoy nos propone la liturgia de la palabra giran en torno a este misterio, que por cierto ha sido incluido dentro de esta 4ª parte del Santo Rosario que quiso agregar San Juan Pablo II, los misterios luminosos. La primera lectura del profeta Daniel es un texto que se escribió en el siglo II a.C., en tiempos difíciles para la fe, cuando el pueblo judío estaba sufriendo el ataque paganizante del rey Antíoco IV Epifanes. Y el autor del libro presenta una visión esplendorosa del reino mesiánico, y lo hace con una escenografía espectacular. Dios sentado en su trono, hay vestiduras blancas, llamaradas y ríos de fuego, millones de seres cantando alabanzas a Dios y al Hijo del Hombre, que entra en escena solemnemente y a quien se le es dado todo honor y todo poder. Esta es una visión para dar aliento a los creyentes que están siendo perseguidos, asegurándoles que el bien va a triunfar sobre el mal. Esto cuando llegue el Mesías prometido. Por eso el salmo que complementa la primera lectura canta esa gloria y la victoria de Dios. Porque verdaderamente Dios reina altísimo sobre toda la tierra. La segunda lectura es tomada de la segunda carta de Pedro. Algunos consideran que no fue Pedro directamente quien la escribió, sino más bien algún allegado. Sin embargo, fue atribuida a él y refleja características del apóstol, porque es uno de los 3 que asistieron al acontecimiento de la transfiguración y que puede afirmar: habíamos sido testigos oculares de su grandeza. La luz transfigurada de Cristo dio ánimo a los apóstoles, eso es indudable. Ellos han sido testigos oculares de la grandeza de Dios. Y por eso, Dios,
es el que confirma la palabra de los profetas y es el que nos ayuda en los momentos más difíciles también de nuestra propia historia. El texto del Evangelio nos relata la transfiguración. Mateo, por ejemplo, acentúa que en Jesús se cumplen los anuncios del Antiguo Testamento. Marcos aparece junto al secreto mesiánico que solo se puede desvelar después de la Pascua. Y Lucas relaciona más el acontecimiento con la muerte y resurrección de Jesús. Diversos matices, pero de un mismo acontecimiento. Y lo principal es la teofanía, es decir, la intervención de Dios a través de signos naturales, que los tres testigos, es decir, los tres discípulos cercanos de Jesús, pudieron contemplar. Y que esto sirvió a la primera comunidad para entender mejor la identidad del Maestro y para encontrarle sentido a toda su historia pascual. Pedro, con gran entusiasmo, refleja cuál es la actitud que debe tener cada uno de nosotros frente a la pasión y muerte del Señor. Porque la voz del Padre que autentifica a su Hijo y la presencia del Espíritu sobre él en forma de nube son la intención más clara de señalar a Jesús como el enviado de Dios. La escena del Evangelio nos ayuda a conmemorar también a nosotros el misterio, pues centra su mirada de fe en el resucitado. A través de la cruz Él va introduciéndonos en la espera de una vida nueva, como sucedió hace meses con la celebración del Triduo Pascual. Nos conviene oír la palabra invitante de Dios: este es mi Hijo, escuchadle. No olvidemos que Él es el camino, es la verdad y la vida, y siguiéndole a Él tenemos asegurada nuestra felicidad, a pesar de las cruces que encontraremos en el camino. La fiesta de hoy nos quiere comunicar la alegre convicción de que también nosotros somos hijos predilectos del Padre y animados por su Espíritu, ya desde el día de nuestro bautismo. Pero además nos proyecta hacia el futuro, porque hemos pedido que, escuchando siempre la palabra de tu Hijo, seamos un día coherederos de su gloria. Por eso, queridos hermanos, celebremos esta transfiguración de Jesús, pidiendo nuestra propia transfiguración, que es también la finalidad de toda Eucaristía. Lo rezaremos así al final, en la última oración de la misa: que estos celestes alimentos que hemos recibido nos transformen en imagen de tu Hijo, cuya gloria nos ha manifestado en el misterio de su transfiguración. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.